Aprueba nuevo sistema automatizado de infracciones de tránsito. Inician debate de proyecto que regula recursos de amparo y protección. Critican ausencia de ministra Cubillos en Comisión de Educación. Comisiones se reunieron con comunidades mapuches en el Salón de Honor del Congreso. Congreso realiza reconocimiento a pueblo afrodescendiente. Cámara conmemora Día Internacional del Yoga. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Como es costumbre, nos reunimos en este horario para revisar las informaciones más relevantes acontecidas durante la última jornada aquí en la Cámara. Partimos hoy contándoles que se aprobó en sala un nuevo sistema automatizado de infracciones del tránsito. La propuesta, despachada ahora al Senado, crea una nueva división en la Subsecretaría de Transportes enfocada a administrar este sistema y regula las infracciones que serán atendidas por esta vía, los medios de comunicación y notificación, las impugnaciones a las sanciones y el mecanismo de pago. Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en nuestro país y constituyen un importante problema de salud pública, tanto por la cantidad de vidas humanas que cobra diariamente, como por el enorme número de personas discapacitadas y con secuelas que generan. Bajo estas premisas, el Ejecutivo impulsó el proyecto que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones del tránsito, aprobado por la Sala de la Cámara y enviado a segundo trámite legislativo al Senado. La iniciativa, cuya ratificación general sumó 113 votos a favor, 5 en contra y 14 abstenciones, fue destacada por legisladores de distintos sectores políticos, como el diputado UDI Gastón von Mühlenbrock, quien valoró tanto los avances que plantea el nuevo sistema respecto de mecanismos como los fotorradares, como el fin que pretende cumplir. Se va a señalizar, se va a decir dónde están las cámaras, por lo tanto el conductor va a poder tomar las precauciones, pero en el fondo lo que quiere de fondo este proyecto es salvar vidas, que es lo más importante. Sabemos, digamos, a nivel internacional que estamos al debe, muchos países ya lo tienen implementado, y lo más importante es que si salvamos ya una vida, hay que decir que lo que estamos legislando valió la pena. Pese al contundente apoyo, hubo voces que presentaron algunos reparos y que motivaron la votación separada de 5 normas, de las cuales una fue efectivamente rechazada y que dice relación con una facultad que se adjudicaba a la nueva División de Fiscalización del Transporte y Tratamiento Automatizado de Infracciones de Tránsito, rechazo que impulsó, entre otros parlamentarios, el diputado de C. Gabriel Silver. Sacar todo lo que tiene que ver con TAC o control de estos dispositivos electrónicos de las concesionarias de manos de esta ley, porque creemos que no es el objetivo del Ministerio de Transporte, de alguna manera, velar por las economías o los bolsillos de las concesionarias, de tal manera que solamente la focalización sea el tema ambiental, el tema del exceso de velocidad u otras medidas que para la autoridad, las políticas públicas, sea necesario fiscalizar. Para dar cumplimiento a sus objetivos, la nueva división de la Subsecretaría de Tránsito será a cargo de la detección y notificación a los infractores en caso de exceso de velocidad, restricción vehicular y uso de pistas exclusivas mediante una red automatizada debidamente señalizada en las zonas de control. Entre otros variados aspectos, el proyecto define el mecanismo de comunicación o de notificación de las funciones de fiscalización. Especifica las contravenciones de tránsito que corresponderá notificar a la Subsecretaría de Transportes y aquellas que serán abordadas obligatoriamente por los juzgados de policía local y los procesos generales a seguir, incluyendo la impugnación de las sanciones. Y se inició el debate del proyecto que regula los recursos de amparo y protección. El texto en primer trámite constitucional busca subsanar en la legislación nacional la ausencia de regulación legal de las acciones protectoras de derechos fundamentales. La sala de la Cámara de Diputados inició la discusión del proyecto de ley sobre acciones constitucionales de amparo o de habeas corpus y de protección. La iniciativa, aprobada en general en 2018, corrige una situación que se extiende hace años y que radica en que las acciones constitucionales estén reguladas por la Corte Suprema y no por una ley, que es lo que en derecho corresponde, según dicta el segundo informe emanado por las Comisiones Unidas de Constitución y Derechos Humanos, que fue rendido por el diputado Matías Walker.
El texto, tal como precisó el diputado René Zafirio, regula el procedimiento judicial al que debe sujetarse la tramitación de las garantías o acciones encaminadas a hacer efectivos los derechos fundamentales asegurados en la Constitución política y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Hoy día, los recursos de protección y de amparo se encuentran regulados por lo que se llama un autoacordado de la Corte Suprema, es decir, una resolución adoptada por la Corte Suprema que autorregula la forma como debe tramitar los recursos de amparo y los recursos de protección. Es raro que el mismo tribunal que tiene que conocer y resolver los recursos resuelva a través de una decisión propia, y esto ha ocurrido históricamente siempre, a través de un autoacordado, cómo se tramitan. Lo que logramos es que el recurso de protección y el recurso de amparo, que en realidad no son recursos, sino que son acciones constitucionales de amparo y de protección, sean reguladas en virtud de una ley y no de una resolución unilateral de la Corte Suprema. Y eso es un avance desde el punto de vista de la estabilidad de las normas que regulan la tramitación de derechos como la libertad personal y otros garantizados en el artículo 19 de la Constitución. La propuesta, cuyo debate y posterior votación se retomarán en una próxima jornada, establece principios comunes aplicables a las acciones constitucionales, como los de dirección judicial, impulso oficioso, economía procesal, concentración, preferencia y de no formalización. Y parlamentarios critican la ausencia de la ministra Cubillos en la Comisión de Educación. La instancia había acordado reunirse para generar un diálogo tripartito que permitiera acercar las posiciones con el Colegio de Profesores. Sin embargo, tras la ausencia de la ministra, se acordó votar las indicaciones al proyecto que comprende aspectos claves del petitorio de la actual movilización del magisterio. Tanto desde la oposición como del Colegio de Profesores criticaron la ausencia de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en la comisión del ramo, que había acordado citar a una sesión para generar un espacio de diálogo entre el gobierno y los profesores. Sin embargo, la secretaria de Estado se excusó en horas de la noche de participar del evento, lo que generó la molestia en quienes representan a la oposición en la comisión. Así lo señalaron la presidenta de la instancia, Camila Rojas, y la diputada Cristina Girardi. Me parece que es errado tomar el camino que la ministra ha tomado y defender que la ministra no tenga diálogo con el Congreso. Y aquí es necesario decir que la ministra no tiene diálogo con el Congreso hace mucho tiempo. O sea, este es un hecho más de que la ministra no quiere dialogar con nosotros. Es necesariamente un proceso de vínculo entre los profesores y los alumnos, ¿ya? Son parte de los elementos fundamentales para hacer educación y eso no lo está haciendo ni la propia ministra, por lo tanto es muy difícil que desde esa lógica el ministerio pueda realmente llevar a cabo un proceso de educación o de mejoramiento de la calidad de la educación en el país. Desde el oficialismo, los diputados Diego Chalper y Jaime Belolio respaldaron la decisión de la Secretaría de Estado. Venir hoy día en la mañana podía interrumpir o interferir en esa misma negociación que está teniendo el Ministerio de Educación, en esta ocasión, en la figura del subsecretario, el día de ayer y de hoy. Entonces no se entiende esta lógica de seguir buscando cualquier excusa con tal de pegarle a la ministra Cubillos. Acá de lo que se trata es una ministra de Educación que está intentando llevar adelante puntos importantes. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que al final acá lo que hay es una oposición que se da cuenta que Admisión Justa tiene apoyo ciudadano, como lo tenía en su minuto Aula Segura, como lo tiene también la subvención de la educación parvularia. Y como no tienen argumentos, prefieren perjudicar a la ministra que discutir sobre los argumentos de fondo. En este contexto, la comisión acordó poner en votación las 3 indicaciones presentadas al proyecto sobre estatuto docente, aprobado en general el martes 11 de junio por la sala. Las indicaciones se refieren a la extensión de la titularidad a las horas de extensión e incluir a los profesores el beneficio que tienen los asistentes de la educación de contar con vacaciones de invierno, tal como explicó el diputado Rodrigo González. Más de 30.000 profesores se van a beneficiar con esta medida, tanto aquellos que tienen jornada escolar completa como los que no tienen jornada escolar completa, que era la materia de discusión en las indicaciones que habíamos presentado el día de ayer. Igualmente se va a extender a los docentes el beneficio que tienen actualmente los asistentes de la educación, que durante las semanas de invierno que corresponden a vacaciones, esas vacaciones también van a corresponder al profesorado. Tras esta votación, el proyecto quedó en condiciones de ser debatido y votado en particular por la sala de la Cámara.
Y comunidades mapuches se reunieron en el Salón de Honor del Congreso para abordar la situación de la Araucanía. La Comisión de Derechos Humanos, junto a otras instancias legislativas, escucharon los planteamientos de representantes del pueblo mapuche, que solicitaron, entre otras medidas, la desmilitarización de la zona y el fin del proceso de consulta indígena. En una sesión que se inició con un llamado a la paz y el entendimiento por parte de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Emilia Nullado, y en la que participaron el presidente de la corporación, Iván Flores, y la primera vicepresidenta, Loreto Carvajal, los asistentes recordaron el asesinato de Camilo Catrillanca con un minuto de silencio para luego expresar la necesidad de reivindicaciones para el pueblo mapuche y lograr la paz en la zona. En la sesión se conversó sobre la posibilidad de realizar una sesión especial para revisar los distintos tratados firmados con la corona española y la situación ocurrida con el genocidio de los pueblos mapuches, Selknam y Tehuelche. En la jornada, además, no solo hubo críticas a la conducta que ha tenido el Poder Ejecutivo, sino que también al desempeño del Poder Legislativo en este tema. Revisamos a continuación varias de las reacciones. Para nosotros también es histórico que como mapuches podamos tener la posibilidad de dialogar de manera horizontal, de escuchar sus planteamientos. No puede ser que sigan habiendo militarización en la Araucanía, no puede ser que siga existiendo la represión, no puede ser que tengamos a mucha gente privada de libertad en la cárcel y donde este Congreso ha estado omitiendo durante todo el tiempo también la voz y la responsabilidad que tenemos hoy día, donde una gran cantidad de proyectos se han aprobado para afectar a los pueblos indígenas en Chile. Por lo tanto, el llamado que ellos nos hacen, ojalá no más represión. Podemos tener diferencias respecto de cómo vamos a enfrentar este futuro desde el punto de vista de lo que corresponde al rol de la Cámara, pero lo vamos a hacer con honestidad, lo vamos a hacer con rectitud, lo vamos a hacer con franqueza. Seguramente van a haber temas que no vamos a estar de acuerdo, en otros vamos a poder llegar a acuerdos y se los podremos plantear al Ejecutivo, que es quien tiene que tomar buena parte de las decisiones. Pero lo que nosotros hemos decidido aquí transversalmente, porque también habían parlamentarios oficialistas, es que sentémonos a conversar, busquemos caminos de paz y entendimiento, pero hagámoslo no solamente con voluntad, hagámoslo con la honestidad y la decisión clara de buscar caminos para avanzar. Aquí hay una realidad, Chile es un país unitario que la inmensa mayoría de los chilenos lo reconoce así, por lo tanto lo que tenemos que buscar es cómo nosotros hacemos justicia con nuestros pueblos originarios a través del diálogo, la conversación y buscar efectivamente acuerdos. A mí me llama la atención que algunos que han estado durante 24 años gobernando nuestro país, principalmente dentro de la concertación y la nueva mayoría, hoy día apunten al Estado de Chile como el gran responsable. Ellos fueron parte de ese Estado, tuvieron la posibilidad, siendo gobierno y además teniendo mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y no se avanzó. Lo que el gobierno del presidente Sebastián Piñera quiere es avanzar en un diálogo y en acuerdos concretos. Y con la participación de los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, además de parlamentarios de la zona de Arica y Parinacota, se realizó una ceremonia con la que el Congreso celebró la próxima promulgación de la ley que otorga reconocimiento legal al pueblo afrodescendiente chileno. Junto al ritmo contagioso de los instrumentos de percusión y los bailes de los jóvenes afrodescendientes venidos especialmente del Valle de Azapa, la región de Arica y Parinacota, el Salón de Honor se contagió con la alegría de cientos de jóvenes, hijos, nietos y bisnietos de aquellos que llegaron al país hace muchísimos años. Aquellos eran días oscuros en que muchos seres humanos eran sacados de África y llevados a trabajar como esclavos a diversas partes del mundo. Chile fue uno de los primeros países del mundo en abolir la esclavitud, por lo que muchos se radicaron en el norte, especialmente venidos desde Perú en el tiempo de la colonia, junto a otras migraciones posteriores. A partir de la ley que otorga reconocimiento legal al pueblo afrodescendiente chileno, y gracias a la lucha especialmente de los diputados Rocaful, Bartolo y Mirosevich, permitirá que su identidad cultural, idioma, tradición histórica, cultura, instituciones y cosmovisión del grupo sean respetados y promovidos por parte del Estado, tal como lo hace con otros pueblos originarios en el país. Entre los oradores del evento estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, quien se comprometió a apoyar la valoración de su cultura y expresiones. Comprometernos con ustedes, comprometernos con que
este nuevo mundo que se abre con las obligaciones que nos deja el convenio 169 de la OIT en reconocimiento de personas que tienen un origen muy claro, que tienen una cultura, que tienen una cosmovisión, que tienen, en fin, las particularidades que se expresan en la ley, también los incorporemos plenamente a lo que son los derechos de ser consultados cuando otras acciones puedan afectar esos mismos derechos y esos mismos reconocimientos. El proyecto aprobado define como afrodescendientes chilenos al grupo humano que, teniendo nacionalidad chilena de conformidad a la Constitución política, comparte la misma cultura e historia de los descendientes de la trata transatlántica de esclavos africanos traídos al actual territorio nacional entre los siglos XVI y XIX. Yoga en el ámbito laboral fue el tema con el que se conmemoró en la Cámara de Diputados el Día Internacional de esta milenaria disciplina. La ceremonia contó con charlas sobre los beneficios de esta práctica en el trabajo. Descubrir cómo técnicas del yoga pueden ayudar a las y los trabajadores a tener una mejor y más tranquila jornada laboral fue uno de los objetivos de la ceremonia de conmemoración del Día Internacional del Yoga en la Cámara de Diputados. Encabezada por la vicepresidenta de la corporación, diputada Loreto Carvajal, y con la presencia de la embajadora de la India, Anita Nayar, la ceremonia contó con prácticas yógicas y música de ese país. Creemos importante, ¿cierto?, interiorizar lo que el yoga representa, este estilo de vida, ¿cierto?, que enlaza no solo el entorno, sino la paz interior, la espiritualidad y por supuesto esa sensación de bienestar que a propósito, ¿cierto?, de mirarnos hacia adentro se hace posible a través del yoga. Muy importante que ojalá la tradición, la cultura permanezca no solo en una actividad como esta, sino que en las sucesivas acciones que podemos incorporar, ya sea en el trabajo físico, el trabajo cultural y por supuesto en la actividad que nosotros con mucho estrés llevamos a cabo esta Cámara de Diputados. Instructores de esta disciplina y el kinesiólogo del Policlínico del Congreso explicaron cómo se puede integrar esta milenaria práctica. Jaydev Singh, director de Savitar Yoga, expuso cómo es posible nutrir el espacio de trabajo con yoga. Acá no es que tú necesites ni retirarte a la montaña para conseguir la paz interior y la iluminación. En la sociedad en que vivimos bastan unos pequeños minutos al día donde seas bien guiado hacia un estado de contentamiento, un estado de armonización psíquico que va a arrastrar a todo tu sistema neurohormonal y a todo tu sistema fisiológico a un estado de reparación. Y es muy rápido. Es muy eficiente. En esta ceremonia también se presentó una muestra de ejercicios para realizar en las oficinas y una degustación de comida típica de la India. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas informaciones están disponibles para descarga en sus diferentes formatos audiovisuales en el www.cámara.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Sigue junto a Cámara de Diputados Televisión.